Yeah, big down status. Yeah. Big dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette. Yeah, ride around the city with a stick all black. Try with a stroke, but we ain't with all that. Buenos días, le damos la bienvenida al Rincón de las Palabras, un programa dedicado a la literatura. Hoy vamos a centrarnos en tres autores, los cuales son Juan Cervera, Max Soriano y Cresta de Leguizamo. ¿Cuál es la importancia que tiene la influencia de un adulto en la literatura infantil? La literatura infantil siempre existió, es importante tener en cuenta que hay una historia detrás de esto, ya que los adultos les contaban historias a sus hijos desde el comienzo de la civilización. Para esto, en el programa de hoy, invité a dos estudiantes del profesorado de educación primaria de Almafuerte, a Andrea y Natalia, que me van a ayudar a contarles un poquito sobre qué es la literatura infantil. Hola chicas, bienvenidas al programa. Hola Daira, Gracias por la invitación. Bueno Nati, ¿me querés contar un poquito sobre el origen de la literatura infantil? Sí, Daira, bueno, el origen de la literatura infantil se remonta a tiempos muy antiguos, tanto en lo oral como en lo escrito, a través de los adultos transmisores, como por ejemplo Dante, Platón, que eran filósofos, que han documentado lo que significó transmitir a los niños esa literatura. Los niños siempre han leído o le han leído cuentos, pero este material era aislado, de acuerdo al criterio personal de cada adulto, los cuales eran los encargados de su conducción colectiva. El patrimonio literario de su infancia era el mismo que el de un adulto. Bueno, el niño emplea la palabra para los juegos, con elementos básicos de creación y diversión. Por lo tanto, podemos decir que va a emplear la literatura a través de los juegos respondiendo a las exigencias y necesidades de los mismos. Es muy distinto tener al niño como destinatario o como receptor, ya que el interés y la aceptación del mismo sobrepasa la intención del autor. Es decir, que si el niño acepta el contenido, se convierte en un receptor y se transforma en una literatura ganada. Trajimos unas imágenes con Nati de la diferencia que hay entre la literatura creada para los niños, la ganada o la instrumentalizada. La literatura infantil se la puede clasificar en literatura ganada, creada e instrumentalizada. La literatura ganada podemos englobar todas las producciones que no nacieron para los niños, pero con el paso del tiempo fueron ellos quienes se apropiaron de ellas, como los cuentos tradicionales o canciones que fueron utilizadas en juegos, como es el caso de los cuentos de Perrault o las adaptaciones de Las Mil y Una Noches. En el caso de la literatura creada, esta se escribió directamente para los niños como cuentos, novelas, obras de teatro, como es el caso de Las Aventuras de Pinocho. Y la literatura instrumentalizada, podemos colocar los libros que se utilizan en educación preescolar o inicial, y estos son más libros. Esas imágenes, chicas, ¿vieron qué fácil es comprender a través de una imagen estas cuestiones? No todos los libros destinados a los niños son literatura infantil. Si retomamos al siglo XVII, podemos encontrar producciones didácticas destinadas a los niños, como sucede con el Orbis Sensilium Pictus de Comenio, o producciones literarias que apuntan al niño, como los cuentos de Perrault o los cuentos de la infancia y del hogar de los hermanos Grimm. También es importante saber y aclarar que durante el siglo XVIII y XIX muchas de las producciones literarias destinadas a los niños estaban impregnadas de didactismo y moralismo. Aunque luego de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, se comienza a alejar el libro didáctico del libro de clase y se empieza a perseguir el libro literario, ¿sí? La escuela deja de ser el único medio al acceso del saber y aprendizaje de la vida, es decir, que comienza a jugar otro papel como una escuela paralela. Sin embargo,
no hay que desconocer que la escuela es el centro promotor por excelencia del libro infantil. Hay otras definiciones, como la de Marisa Bertolucci del año 1984 de la literatura infantil, que reconoce que es la obra estética destinada a un público infantil y diferencia tener a un niño de destinatario a tener a un niño de receptor. Por lo tanto, el interés y la aceptación del niño ¿Podrías comentarme qué piensan algunos? Andrea, ¿de qué manera se divide psicológicamente la literatura infantil? Para empezar, es conveniente poder analizar los objetivos relacionados con el niño como receptor. No es fácil descubrir las exigencias literarias del niño, de acuerdo a su desarrollo psicológico, pero es bueno que el autor y el educador intenten conocerlas. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes de Piaget. Para Piaget, el lenguaje se construye progresivamente a partir de la inteligencia individual como toda adquisición cognitiva, y su constitución permite recién el intercambio interindividual y el comienzo de la vida social del niño. ¿Podrías comentarme qué piensan algunos autores sobre la literatura infantil? Sí, Daira. Bueno, definir la literatura infantil es algo muy complejo. Se puede ver de distintos puntos de vista. Algunos escritores están a favor y otros en contra. Por ejemplo, Borges se niega a llamar infantil a aquella literatura dirigida a los niños y utilizada por ellos como material de lectura. También el mismo Croce podría incluir lo que para él estaba mal llamada la literatura infantil dentro de una amplia concepción. Ellos pensaban que la literatura infantil era una literatura menor, como sin muchos compromisos, que escribían para niños pensando que era más fácil que escribir para un adulto. ¿Un autor, Natalia, que estuvo interesado desde el principio en escribir para los niños? Sí, hubo autores que estuvieron a favor de la literatura infantil. Tenemos algunos para nombrar. Si quieren tenemos imágenes también a las que podemos subir y ahí vamos a ir nombrando cuáles eran esas autores. Bueno, acá tenemos opiniones de distintos autores. Por ejemplo, Ragiot pregunta: ¿los escritores para niños solo escriben para ellos? Si esta idea existe, y no solamente entre los escritores para adultos. Estos se asemejan a escritores para niños en el sentido en que deben poseer talento. No se debe creer que un libro para niños se escribe más fácilmente que cualquier otro. Bueno, Gambaro dice que siempre le interesó escribir para niños, pero no encontraba la forma. Encontrar un punto de contacto en el que el lenguaje nuestro se asimila a la comprensión infantil, ella opinaba. Después tenemos Anatole France. Es notable que los niños muestren la mayor parte de las veces una repugnancia extrema en leer libros. Paul Hazard señala la reacción educada y complaciente de los lectores infantiles sobre textos que no le interesaban. Y Helen Kay, tanto en la literatura patria como extranjera, lleva a los niños a la fuente y no al canal, o sea, a la forma original y no a la imagen. Andrea, ¿de qué manera se divide psicológicamente la literatura infantil? Para empezar, es conveniente poder analizar los objetivos relacionados con el niño como receptor. No es fácil descubrir las exigencias literarias del niño, de acuerdo a su desarrollo psicológico, pero es bueno que el autor y el educador intenten conocerlas. Bueno, ahí estamos viendo unas imágenes de Piaget. Para Piaget, el lenguaje se construye progresivamente a partir de la inteligencia individual como toda adquisición cognitiva, y su constitución permite recién el intercambio interindividual y el comienzo de la vida social del niño. Ay, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué modificaciones a través del tiempo se produjeron en la literatura infantil? Bueno, chicas, se produjo una explosión demográfica gracias a la Revolución Francesa, la cual sabemos que tuvo lugar en el siglo XVIII, y esto provocó un ensanchamiento del concepto llamado libros para niños, ¿no? Como para ir cerrando y ir despidiéndonos, ¿me podrían comentar qué relación tiene la infancia con la literatura? Bueno, buscando algún concepto de esta literatura infantil, nos encontramos con dos posturas.
una tradicional y casi inmovible, que es la basada en la pedagogía, y la otra es flexible y moderna, es una aleación en lo que se dice como mensaje y de qué manera se dice. Hay distintas autoras que nos dan conclusiones muy verdaderas para tenerlas en cuenta, como un estremecimiento cósmico, y en que la experiencia toma ubicación en el espacio y en el tiempo. Para concluir, entendemos como literatura infantil a toda obra concebida para los niños que posea valores necesarios para poder satisfacer sus necesidades y las necesidades de cultura, y así facilitarle al niño los conocimientos para que sean parte de las mismas y encontrar respuestas a sus necesidades. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido a compartir conmigo este programa. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima en otro programa del Rincón de las Palabras.